tenemos uno de 3 temas de neumología. Hoy nos acompaña el doctor Luis Nájera Ramírez. Él es neumólogo, él trabaja en el Hospital del Carmen, él ha estado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Dr. Subirán. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Washington, Universidad de San Luis. Lo recibimos a él. Vemos pruebas de función pulmonar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad de Médicos de Tlaquepaque. Espero no agregarle la comida con mi plática y no ser muy aburrido, pero me gusta ser muy interactivo. Este es un auditorio muy grande, pero por favor, siéntanse la libertad de en cualquier momento, si digo una burrada, levantar la mano y decir, doctor, se equivocó, o tengo una duda, o esto me gustaría clarificarlo, para que esta plática, bueno, más que plática, como taller, que sea muy interactiva. Pues sin más preámbulos, no los interrumpo más. No sé si todos me oyen o grito más. Mi mujer siempre dice que grito mucho, pero creo que el salón es grande, entonces se podría. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la primera de 3 sesiones que vamos a tener, básicamente enfocadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o al EPOC, en donde la primera sesión vamos a hablar un poquito de la definición y cómo hacer el diagnóstico. En la segunda sesión nos vamos a enfocar en la clasificación, y ya en la tercera sesión lo vamos a enfocar más en cuanto al tratamiento y las diferentes opciones. Entonces, a lo mejor soy muy repetitivo, pero sí me gustaría que quedaran los conceptos muy claros, y pues si no hay más, empezamos. Gracias. Si les tapo en esta mesa, aquí en la pantalla, no ven, díganme por favor un ladito, entonces me muevo un poco, pero como el auditorio es grande, no, algunos se les va a tapar eventualmente. Ok. Este es un taller patrocinado por AstraZeneca. Sin embargo, en cuanto a los conflictos de interés, he trabajado en trabajos de investigación para los diferentes laboratorios de la industria, GSK, Novartis, Astra, Chiesi, prácticamente con todos, entonces yo creo que los conflictos no tengo con ninguno. En cuanto a los objetivos de la exposición, principalmente es explicar la fisiopatología y las causas de la enfermedad obstructiva crónica, hacer una revisión de la anatomía pulmonar, la definición del EPOC y los diagnósticos diferenciales. Bueno, hay una iniciativa global para el diagnóstico de EPOC. Probablemente ustedes, porque el grupo etario que está en esta sala es más o menos el mío y un poquito más, con todo respeto, pero cuando yo estuve en la carrera de medicina, yo no vi EPOC como tal, no hubo una clase de EPOC, hubo la clase de bronquitis. Ya se oye. Ok. Ya no le movemos más porque si no se va a dejar de oír. Ok. Cuando yo estuve en la carrera de medicina, en 1990, 90-94, no había una clase como tal de EPOC. Veíamos la clase de enfisema, veíamos la clase de bronquitis, veíamos la clase de asma, pero como tal no había esta explicación. Entonces, ante esta problemática no solo de mi escuela, sino de todas las escuelas del mundo, salió la iniciativa GOLD para el diagnóstico diferencial y tratamiento del EPOC. Y son guías mundiales, que hay varias guías, cada sociedad tiene su guía, por ejemplo la guía mexicana, hay una guía latinoamericana, etcétera, la guía americana, la guía canadiense, la guía británica.
Pero esta es como que la más estándar y es la que nos vamos a enfocar, que es la guía Gold del 2016. Y para esto, la guía Gold describe, y en la descripción tiene la definición, que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible, o sea que la podemos evitar, tratable, que la podemos tratar, no es decir, no, ya tengo EPOC y eso lo tengo de por vida, sino que la podemos tratar. Y está caracterizada por una limitación persistente al flujo de aire. Y aquí la palabra clave es la limitación persistente, porque cuando hay una limitación reversible, estamos hablando de una hiperreactividad bronquial o de un asma, que en casos más graves, cuando el asma llega a ser con remodelamiento bronquial, entonces vuelve a ser persistente, pero bueno, estamos hablando de otras definiciones que hablaremos más adelante. Pero básicamente que quede la idea de que es una limitación persistente al flujo de aire, o sea, esto es a la exhalación, que es progresiva, esto es, si no trabajamos en el diagnóstico, trabajamos con el paciente explicando lo que la enfermedad eventualmente es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria, o sea, una inflamación en el pulmón anómala a partículas o gases nocivos, que en este caso estamos hablando principalmente del tabaco. Esta definición además se acompaña de exacerbaciones y comorbilidades que contribuyen a la gravedad de la enfermedad. Entonces, generalmente estos pacientes son muy raros los que solamente tienen EPOC, generalmente tienen otras enfermedades y tenemos nosotros como médicos que valorar todo para entender qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Los factores de riesgo, y aquí quiero ser muy reiterativo porque sí quiero que quede muy claro, es el tabaco, la exposición al humo de leña, y aquí la exposición al humo de leña en nuestro país no es, no, pues nomás desde los 20 cuando cociné con leña, sino cuando son bebés, el bebé lo tiene la mamá y lo tiene en la cocina o en el área del fogón. Entonces la exposición al humo de leña en nuestros infantes es realmente desde pequeños. Y otra vez el tabaquismo, la exposición a gases nocivos o partículas tóxicas y el humo de leña. La probabilidad de que los pacientes que tengan EPOC y las causas fundamentales de esto son el tabaco, en más del 60% de los casos, la exposición a biomasa, que si juntamos estas dos son aproximadamente el 75 al 80% de los casos, la exposición a tabaco, a biomasa, o sea, al pobre paciente ahora sí que le llueve sobre mojado, y la exposición a otros motivos, o incluso pacientes que nunca han fumado, que son los menos, y que han desarrollado EPOC. El EPOC también puede ser considerado como una enfermedad ocupacional por exposición a diferentes agentes, cadmio, sílice, carbón, polvos orgánicos, o diversos riesgos como por ejemplo la minería, exposición a metales, hornos, transporte, con exposición a todos los productos del petróleo, trabajo con madera, todo el polvo de acerrín, papel, en la construcción. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes que han trabajado en ladrilleras, o agricultores como granos, algodón, que clásicamente pueden ocasionar un problema restrictivo pulmonar, pero también un problema obstructivo. Perdón, es que no sé dónde ponerme, porque si me paro aquí les tapo a ustedes, si me paro... A ver... Doctora, salió perdiendo, porque usted nomás es una de usted le voy a tapar. Pero bueno, creo que así les tapo menos, ¿no? Sí, sí, doctor, adelante. Estaba esperando una pregunta de factores de riesgo. Sí, claro. El polvo que no vemos que desprenden los neumáticos o llantas al roce con el pavimento es un factor de riesgo, pero ¿qué nos puede decir del radón? Usted sin duda lo vio en Estados Unidos y aquí no sé, creo que nunca lo he escuchado que lo mencionen y está en la tabla periódica de los elementos, es el número 86, y aparte de llevar a INCISECA, que tiene cáncer pulmonar, y lo encontramos en la tierra, en las rocas, tiene relación con el uranio, es radioactivo, y creo que en la práctica nunca lo mencionan el radón. Okay.
Cuando escucharon la pregunta, la pregunta era acerca de, la pregunta me preguntaban el factor de exposición al radón, que también puede ser relacionado, además del EPOC, hacia la presencia de cáncer, y que se encuentra prácticamente en ubicuidad en la Tierra. Y sí, doctor, efectivamente el gas radón se ha relacionado con el EPOC. Sin embargo, la exposición específica, ahorita no recuerdo los datos, y son principalmente datos en Europa y en Estados Unidos, porque desafortunadamente en México no tenemos estadísticas confiables. Y para darle un ejemplo, le voy a explicar, por ejemplo, la exposición a asbestos. El asbesto es un factor de riesgo muy relacionado para el mesotelioma. Y pues hasta hace 10 o 15 años, las series de casos de cáncer de pulmón, uno buscaba mesotelioma y era extremadamente bajo. Y decían, bueno, pues que nosotros nunca estuvimos expuestos al asbesto, que realmente los techos de lámina de asbesto son muy comunes y durante muchos años se usó como aislante. Es más, en los 60s había filtros de tabaco con asbesto, a ese grado. Entonces, aquí el problema es que en nuestro país, desafortunadamente, la exposición a asbesto no está cuantificada. El diagnóstico del mesotelioma tampoco está cuantificado. Y apenas hace 3 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico Siglo XXI, hicieron la primera serie de casos de descripción de 300 casos de mesotelioma y describieron como el asbesto como algo, un factor desencadenante. Las estadísticas en México son escasas, si no es que nulas, y para radón es exactamente lo que le pasa en este momento, es que el radón sí se ha descrito como y pues habría que pensar en él. Sí, doctor, adelante. ¿Cuáles son las medidas preventivas en la persona? ¿Perdón? ¿Cuáles son las medidas preventivas en la persona que no fuma y desarrolla coma? La pregunta es, ¿cuáles son las medidas preventivas en las personas no fumadores? Y esto se oye, a ver. Perdón, repito la pregunta. ¿Cuáles son las medidas preventivas en los pacientes no fumadores? Sí. Pues prácticamente, como les demostré en la gráfica de PAI, son muy pocos los pacientes no fumadores. Lo que se estaba buscando es disminución del riesgo del tabaquismo pasivo. Las leyes antitabaco son cada vez más fuertes en México y en todo el mundo para disminuir el factor de riesgo del tabaquismo pasivo y principalmente evitar el tabaquismo. En los mismos factores ocupacionales, sobre todo en la industria, yo les pido a los pacientes que usen mascarillas de alta eficiencia. Pero como usted sabe, doctor, o si alguna vez entrevistó a algún trabajador, aguantan la mascarilla media hora, 1 hora, le suda la cara y la bota. Y eso lo vemos principalmente en hornos, en soldaduras y en minería. Y entonces cuando uno detecta el problema y el paciente desafortunadamente dice, oiga, doctor, pues tengo que trabajar, si usted me da de baja, me van a dar de baja, pero con el 50% de mi sueldo o el 75%, y miren que mi hijo todavía está en la primaria, entonces tengo que seguir trabajando. Trabajas mucho con eso, pero son pocos los casos que hacen caso. La medida principal específicamente, y donde más podemos incidir, son los 5 minutos durante la consulta con los pacientes fumadores. Y esos 5 minutos tienen un gran impacto en el hábito de dejar de fumar. Realmente, si le dedicamos esos 5 minutos a los pacientes que fuman, muchos de ellos nos dicen, doctor, realmente yo me había escuchado que dejara de fumar, que el cigarro hace daño, pero nunca me lo habían explicado como usted me lo está diciendo. Entonces esos 5 minutos sí son importantes. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Bueno, los factores de riesgo para el EPOC, como les reitero, quiero ser muy reiterativo: tabaquismo, polvos químicos ocupacionales, humo del cigarro ambiental, contaminación ambiental, incluido el radón. Y los factores propios del paciente, como son la nutrición, infecciones repetitivas que ocasionan daño en el pulmón o bronquiectasias, o el nivel socioeconómico. Desafortunadamente,
En esta enfermedad, como en muchas otras, al perro más flaco se le suben las pulgas, perdón la expresión, pero en los estratos socioeconómicos más bajos es cuando se retrasa el diagnóstico y hay una mayor prevalencia. En cuanto a la patogénesis del EPOC, tenemos principalmente la exposición a estas sustancias, tabaco, biomasas, partículas. Los factores del huésped que ya platicamos provocan una inflamación, y esta inflamación provoca una activación de las proteasas que provoca una destrucción en el parénquima pulmonar y un estrés oxidativo que provoca mayor destrucción en el pulmón o del parénquima pulmonar. Hay varios factores que se han tratado de encontrar, como por ejemplo las antiproteasas o los antioxidantes. Por ejemplo, hubo un estudio muy sonado con vitamina E en pacientes con tabaquismo, que lo tuvieron que parar porque por alguna razón que no está dilucidada aún, el suplemento de vitamina E en pacientes que fuman tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón. A lo mejor fue solamente mala suerte y estadística, pero levantó muchas banderas al respecto, entonces no se puede recomendar la presencia de vitamina D, pero sí se pueden dar otros antioxidantes, como por ejemplo suplementos de vitamina A, suplementos de selenio, etc. Y todo esto pues lleva hacia la patología del EPOC. La prevalencia del EPOC, de acuerdo al sexo, y hay un estudio muy importante que es referencia mundial, que se llama el estudio Platino. El estudio Platino, liderado en 5 ciudades de Latinoamérica, principalmente Montevideo, Caracas, Sao Paulo, Santiago de Chile y la Ciudad de México, nos dice cómo está la prevalencia en nuestro medio, o sea, en gente latinoamericana. Y la prevalencia, de acuerdo a los lugares, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela, son estos. Nosotros enfocándonos a México, por alguna razón extraña, en la Ciudad de México, que es muy contaminado, la prevalencia fue menor que otras ciudades latinoamericanas. Y la prevalencia en general es del 8% en la Ciudad de México. Para el estudio Platino es del 10% para la población latinoamericana, y específicamente en los hombres es del 11% y en las mujeres del 5.6%, pero esto se está cambiando. Ahora, esto llevó a mucha especulación, que si el nivel de altura en la Ciudad de México, porque estaba a 2.500 metros y todo el resto de las ciudades estaban a nivel del mar, podía ser esta la causa de que en México hubiera una menos prevalencia. Realmente todo ha quedado en hipótesis y no se ha podido demostrar este hallazgo, pero en general en nuestro medio, digamos que la población a grosso modo es del 8% con estas estadísticas. Todavía es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y reitero de nuevo, vuelve la mula al trigo. Hay que hacer todo lo posible para evitar el tabaco en nuestros pacientes. En cuanto a la mortalidad, hay más de 3 millones de muertes debidas al EPOC en el 2005. Es el 5% de todas las muertes mundiales. Se proyecta que las muertes totales aumentarán en el 2030 a lo largo de los 10 años siguientes, o sea, para el 2015, y esto ya nos alcanzó. No traje ahorita la diapositiva actualizada, pero actualmente en mayores de 65 años, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte, incluso arriba que los accidentes. Adelante, doctor. Para los no fumadores, existe tratando de una proteína llamada alfa-1 antitripsina. Claro que sí. La pregunta es que en los no fumadores, la deficiencia de una proteína que se llama alfa-1 antitripsina. ¿De acuerdo? La proteína alfa-1 antitripsina, como su nombre les dice, destruye o inhabilita la tripsina. La tripsina es una enzima que destruye a la tripsina precisamente, y que es la que se encarga de la elasticidad del pulmón. La deficiencia de alfa-1 antitripsina es una causa muy importante y siempre se debe de sospechar en pacientes con EPOC antes de los 40 años de edad, o cuando hay un EPOC muy grave antes de los 50 años de edad.
En países industrializados se mide la actividad del alfa-1 antitripsina, se mide en el laboratorio, usted la puede pedir en laboratorios, aquí en la ciudad de Guadalajara también se mide. Si me permiten el comercial, es la unidad de patología, es en la que yo se los mando, pero creo que hay otros laboratorios que también miden la actividad del alfa-1 antitripsina. El problema con la deficiencia de alfa-1 antitripsina en México es que estamos como el perro que persigue al coche. Cuando ya está el perro, pasa el coche, le ladra y el chofer se detiene, el perro alcanzó el coche y no sabe qué hacer. Y esa es la situación. En Estados Unidos y en Europa hay alfa-1 antitripsina sintética, y entonces se puede dar al paciente de forma inhalada. En México no. Se podría pedir, pero el tratamiento sale alrededor de 40,000 pesos y hay que mandarlo a pedir específicamente. Entonces, si el paciente tiene los medios, pues se pide y adelante. Pero en general, las únicas 2 veces que he detectado deficiencia de alfa-1 antitripsina, cuando les puse a la necesidad de mis pacientes de que debían de suplementarse con alfa-1 antitripsina inhalada, los pacientes bajaron la mirada y dijeron: doctor, no tengo los medios para conseguirla, y en los hospitales en general, en el sector gobierno, no la tienen. Efectivamente, recapitulando, es una causa frecuente de mayor gravedad cuando hay sobre todo asociación con tabaquismo. En pacientes sin tabaquismo es muy raro que se presente, pero se puede llegar a presentar, sobre todo cuando son homocigotos, esto es que la deficiencia de alfa-1 antitripsina es igual por los 2 padres, y entonces la actividad es más baja, pero desafortunadamente en nuestro medio no tenemos opción de tratamiento. No sé si quedó respuesta. Y pues bueno, lo que les explicaba, para el 2030 iba a ser la tercera causa, pero ahora sí que estamos con el nombre de la película, Cuando el destino nos alcance. Nos alcanzó 15 años antes. Ya es la tercera causa de muerte. Y pues bueno, esto es una carga económica considerable. Las muertes por género debidas a EPOC en Estados Unidos en los últimos 30 años, o del 2071 al 2000, los hombres llevan esta tendencia y va aumentando, y ahorita estamos acá. Y en las mujeres prácticamente nos alcanzamos. Entonces nosotros estamos un poco atrasados. Como lo demostró el estudio Platino, la prevalencia todavía es más baja, una tercera parte que los hombres, pero estas curvas nos van alcanzando. Cuando el INEGI nos dé, o la Secretaría de Salud nos dé estadísticas confiables, seguramente ya vamos a estar igual que los norteamericanos. En cuanto a los síntomas, la verdad es que los síntomas son universales para casi todas las enfermedades respiratorias. No son difíciles. Es tos, disnea, opresión torácica y esputo. Me salté a fuerzas las sibilancias porque no todo lo que silba es asma o EPOC, ni no todos los pacientes tienen sibilancias, pero prácticamente cualquier paciente que tenga una infección por influenza, una bronquitis, una neumonía con hiperactividad bronquial, va a tener estos síntomas. Entonces, en cuanto a los síntomas, son 5, no nos ayuda de mucho, pero son prácticamente universales. Bueno, en cuanto a la evolución clínica del EPOC, tenemos una limitación al flujo de aire, o sea, a la expiración. Esto nos lleva a que el aire haya un atrapamiento aéreo. Yo se los explico de una forma muy sencilla a los pacientes, con el famoso globo que uno agarra el cuello y lo cierra, y que se tarda en desinflarse el globo. Es a nivel microscópico, pero así de simple la fisiopatología, y esto nos lleva a una hiperinflación. O sea, esta hiperinflación nos impide que el paciente exhale todo el aire y hay un atrapamiento de aire, y esto nos lleva a la disnea. La disnea lleva a que el paciente se mueva menos, la misma intolerancia al ejercicio lleva a un deacondicionamiento físico, entonces hay una intolerancia al esfuerzo, y esto y mayor disnea, y es un círculo vicioso. Prácticamente esto nos lleva a la progresión de la enfermedad, hacia la incapacidad y finalmente hacia la muerte. Eso es en cuanto al diagnóstico y en cuanto a los síntomas un poquito del EPOC.
Hablando un poquito de la anatomía y de la función del aparato respiratorio, vamos va la siguiente parte. El sistema respiratorio, yo se los digo muy sencillo a mis pacientes, respiramos para dos cosas. Uno, para meter el oxígeno, y dos, para exhalar CO2. Prácticamente es lo que hacen nuestros pulmones. Entonces, se caracteriza o fisiopatológicamente en tres partes del pulmón. En las vías aéreas superiores, nariz, senos paranasales, garganta, las vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios principales, bronquiolos respiratorios y los alveolos, el cual el área que tenemos en contacto con el medio ambiente en un adulto promedio de 70 kilos es 100 metros cuadrados. Esto es, en cada respiración, el área de contacto que tienen los pulmones es una superficie de una cancha de tenis. Entonces, no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que esté en contacto con el medio ambiente de forma tan intensa con el medio ambiente. Entonces, por eso los cambios de temperatura, la exposición a polvos, la exposición a bacterias, es lo que nos ocasiona problemas respiratorios. Esto es parte del diagnóstico y quise traer las radiografías más representativas porque quiero ser muy enfático en este punto. La radiografía de tórax no sirve para el diagnóstico de EPOC. Y lo voy a repetir, la radiografía de tórax no sirve para el diagnóstico de EPOC. Sí, la doctora, correcto, la espirometría. La radiografía de tórax nos sirve en casos moderados, en casos severos para el diagnóstico de EPOC. Como por ejemplo este. Este es un caso realmente severo, les voy a enseñar más adelante la espirometría, en donde tienen los datos característicos de EPOC. El espacio entre las costillas está aumentado, hay una hiperinflación de los pulmones y un atrapamiento de aire. Si contamos los espacios intercostales, el diafragma va a estar como por el 11º o el 10º. Segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 10º hay un abatamiento, aplanamiento de los diafragmas. El parénquima pulmonar se ve muy sucio. Uno no puede decir, bueno, pues es que ahí hay un infiltrado, hay ocupación alveolar, no. Pero realmente se ve sucio el parénquima pulmonar, el corazón se ve hasta pequeño. Esto es una radiografía característica de un paciente de EPOC, pero de un estado muy avanzado. Y ahorita doctor, pero no queremos agarrar a los pacientes en estados avanzados, queremos agarrar los estados tempranos, que es donde podemos inferir. Entonces, no sirve para el diagnóstico de EPOC, no sirve para el diagnóstico diferencial de muchas cosas, pero no para el diagnóstico como tal. Doctor, por favor. ¿Perdón? Fibrosis pulmonar. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero la fibrosis pulmonar no es el EPOC. En el EPOC puede haber zonas, y lo repito, puede haber zonas de fibrosis. En esta radiografía hay zonas en las bases de fibrosis, pero no es fibrosis pulmonar. Porque cuando nosotros hablamos de fibrosis pulmonar como tal, genérico, lo primero que me viene a la mente es fibrosis pulmonar idiopática, y es una neumonía intersticial, y fisiopatológicamente es todo lo contrario al EPOC. Cuando en el EPOC tenemos un alveolo grande, distendido, con atrapamiento de aire, nosotros decimos fibrosis pulmonar, es todo lo contrario. El pulmón, en vez de ser como una esponja, se vuelve como piedra pómez. Entonces tenemos un pulmón restrictivo, pequeño. Igual tiene síntomas de falta de aire, igual tiene síntomas de tos, igual tiene síntomas de expectoración, pero la radiografía es un pulmón realmente pequeño. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo realmente describir en una radiografía fibrosis pulmonar. Y es muy común en los radiólogos, desafortunadamente, que pongan fibrosis pulmonar con EPOC. Y esa es otra patología diferente. Y sí es una patología descrita que hay pacientes con EPOC y acompañados de zonas de fibrosis. Pero realmente son muy pocos. Entonces, sí es importante esclarificar, no decirle al paciente fibrosis pulmonar, porque luego el paciente llega con la idea de fibrosis pulmonar, y ahorita con el Google
ponen fibrosis pulmonar y encuentran que la curva de sobrevida es de mortalidad del 40% a 5 años. O sea, es decir algo si tiene fibrosis pulmonar es decirle un diagnóstico tan grave como decirle que tuviera cáncer. Entonces, sí es importante describir que tiene zonas de fibrosis pulmonar. No sé si quedó claro en este aspecto. Y en las etapas iniciales, pues nos puede llegar un paciente con esta radiografía. Realmente, pues tiene sus problemas de cardiopatía, un poco de cardiomegalia, tiene su marcapaso, un poquito de borramiento de los ángulos por un derrame, por la insuficiencia cardíaca, pero vamos al parénquima pulmonar y pues no nos llama mucho la atención. No sé cuánta gente de aquí se atreva a decir que esta radiografía la paciente tiene EPOC, y lo vamos a ver más adelante, que funcionalmente la paciente está muy mal. O esta otra paciente también es un EPOC en estado 4, pero los diafragmas no se ven tan mal, el izquierdo sí está un poquito aplanado, tiene tal vez un poquito abombado la arteria pulmonar, pero el parénquima pulmonar se ve pues, realmente casi está normal. O pacientes, en este caso, que tienen mucha obesidad y se puede asociar a un poco de restricción pulmonar por la obesidad, pero realmente uno no diría que tiene EPOC. Aquí uno diría, bueno, es que tiene la aorta muy desenrollada, tiene probablemente un aneurisma en la aorta, vamos a pedir una tomografía y otras cosas, pero en cuanto al parénquima pulmonar, pues no nos llama mucho la atención, pero cuando pedimos la espirometría, realmente encontramos que hay una obstrucción pulmonar. Entonces, sí reitero, la radiografía no es para el diagnóstico de EPOC, es para diagnóstico diferencial o para determinar el grado. El mismo ejemplo, esto es otra paciente con un EPOC muy grave, unos pulmones muy sucios, no se ven los infiltrados, el levantamiento del diafragma. Y aquí los datos indirectos de cor pulmonar, por ejemplo, el ventrículo derecho está muy dilatado, el abombamiento de la pulmonar está dilatado, es una paciente con datos de cor pulmonar e hipertensión pulmonar. Pero volvemos a lo mismo, no queremos agarrar a nuestros pacientes así, porque ese es un estado avanzado de la enfermedad, queremos agarrarlos en estado temprano. En cuanto a la anatomía del sistema respiratorio, un poquito recordando anatomía, cómo viene la división: tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y luego vienen los lóbulos. Lóbulo principal, lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior o pirámide basal. Y del lado izquierdo solamente dos lóbulos: lóbulo superior, de aquí es el lóbulo de la língula, que equivaldría al lóbulo medio, pero como está el corazón no lo tenemos, y el lóbulo inferior. Entonces tenemos 10 subsegmentos en el lado izquierdo y 9 subsegmentos en el lado derecho, y esta es la nomenclatura actual. Segmentos 1, 2, 3, lóbulo superior, 4, 5 y 6, lóbulo medio, 7, 8, 9 y 10, el lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo, en el lóbulo superior, 1, 2, 3 y 4, 5, en el lóbulo de la língula 4 y 5, y en el lóbulo inferior izquierdo 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Un poquito de repaso de anatomía. Estas imágenes preciosas de Netter, cómo se van haciendo más pequeñas hasta que llegamos a los bronquios. La musculatura del músculo bronquial, de acuerdo al grado de severidad: tráquea, bronquios principales. Aquí empezamos a tener los bronquiolos respiratorios y finalmente los acinos alveolares, ¿sí? El intercambio gaseoso empieza de este nivel hacia abajo. Realmente los estudios que nosotros podemos valorar la vía aérea, podemos valorar la vía aérea mayor y la vía aérea intermedia. La vía aérea pequeña difícilmente la podemos valorar. En cuanto al alveolo, esto es en cuanto a la relación que tiene la vasculatura, la vasculatura con el alveolo. Vemos como el epitelio respiratorio
va cambiando de ser cilíndrico, cuboide, a hacerse de neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 2 eventualmente cambian a tipo 1 y tienen más capacidades de la producción de surfactante, y cómo el intercambio gaseoso ocurre precisamente en la unidad alveolo capilar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les explicaba, la vía aérea pequeña, de gran calibre, que es la que nos lleva el aire o es el espacio muerto fisiológico, o sea, no hay intercambio gaseoso ahí, es nariz, laringe, tráqueas, bronquios, hasta la 9ª división. Más adelante, las vías aéreas de pequeño y mediano calibre, o sea, a partir de la 9ª división hasta la 16ª división, la unidad respiratoria, bronquios respiratorios, sacos alveolares, y la forma en cómo respiramos es un fuelle que hay una presión negativa hacia la entrada de aire a los pulmones. O sea, el trabajo que a nosotros nos cuesta respirar es solamente el 5% de nuestro gasto energético basal, y no lo hacemos consciente. Todos nosotros en este momento estamos respirando y comiendo y nos acordamos de respirar. Cuando aumenta nuestro requerimiento energético, entonces es cuando estamos en esfuerzo y es cuando lo hacemos consciente. Y la exhalación es siempre un movimiento pasivo. En los pacientes con EPOC, como hay obstrucción en la exhalación, es un movimiento activo, y en los casos muy severos llega a ser hasta el 25% del gasto energético basal. Es por eso que en los pacientes con EPOC el sobrepeso como la baja de peso llega a ser tan grave. En otras palabras, siempre queremos que nuestros pacientes bajen de peso, pero cuando él tiene un índice de masa muscular más bajo, el gasto energético es tanto que entonces empieza a consumir el músculo, y tenemos que tener precauciones, tenemos que llevar el aspecto nutrimental muy importante. ¿Sí? Otro recordatorio de la anatomía, lo que les explicaba, la tráquea, los bronquios, hasta la 9ª posición, vías de conducción, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Nosotros en la espirometría valoramos prácticamente hasta la 3ª o 4ª división. Las vías de conducción pequeña y distal prácticamente no las vemos en la espirometría, es muy difícil de poderla valorar, tenemos que tener una tomografía de alta resolución, pero no está estandarizada la técnica. Entonces, pues bueno, son problemas que tenemos para valorar esta parte más distal. La distribución del grosor de las vías aéreas centrales solo corresponden al 10%. En otras palabras, lo que nosotros podemos alcanzar cuando metemos un broncoscopio es solamente el 10%, nos quedamos hasta aquí. El 90%, que son vías que tienen menos de 2 milímetros, no las podemos alcanzar. Y estas medidas solo las podemos alcanzar en el 10% con la espirometría. Es lo que les había explicado. Lo que les había explicado, la expiración es un movimiento activo, el gasto por ciento el 5%. Bueno, la expiración depende básicamente de la capacidad elástica que tenga el pulmón en contexto de la disminución de la alfa-1 antitripsina que me preguntaban ahí atrás. Y en cuanto al estrés, es un movimiento activo, pero normalmente siempre es un movimiento pasivo. Y la capacidad de intercambio gaseoso depende de varios factores, como es la membrana alveolo capilar, lo que les explicaba en un momento, y la relación que hay entre la ventilación y la perfusión. O sea, la relación ventilación-perfusión debe ser, por cada litro de aire debe entrar 1 litro de sangre, o sea, debe ser 1 a 1. Cuando se pierde esta alteración, tenemos problemas en la oxigenación. Esto es otra forma de ver la relación que hay la vasculatura pulmonar con la anatomía. Tenemos las arterias bronquiales, que no nos sirven para intercambio gaseoso, nos sirven para nutrir el bronquio, porque el bronquio como tal no se nutre de la circulación pulmonar, es un poquito como el corazón no se nutre de la oxigenación que le llega al ventrículo, sino de las arterias coronarias. Entonces aquí estamos en la relación que hay con las arterias bronquiales, pero a nivel de la unidad alveolo capilar, la relación que llega la arteria pulmonar y sale en la vena pulmonar ya con la sangre oxigenada. Por eso está en azul y luego en rojo. Pero aquí el azul realmente es la arteria y la vena es la roja.
En cuanto al sistema respiratorio, fisiológicamente hablando, es muy interesante porque hay 3 zonas. West, el doctor John West describió hace pues, prácticamente en los 60, prácticamente 50 años, 3 zonas. Y la primera zona es la parte superior del pulmón, en donde las unidades del pulmón están sumamente aireadas, ventiladas, pero es poca la sangre. Esta es una microscopía electrónica a través de un microfibrobroncoscopio, en que fisiológicamente vemos cómo es el alveolo y cómo está la relación con los capilares. Cada uno de estos puntitos negros son eritrocitos que están circulando por el alveolo. Entonces, en la parte alta llega poca sangre y mucha ventilación. En la parte baja, que es la zona, o la parte intermedia, que es la zona al centro de nuestro pulmón, es donde está equilibrado prácticamente 1 a 1. Y entonces tenemos los eritrocitos llegan mejor. Y finalmente, en el reposo, vemos un alveolo que está colapsado y vemos una gran cantidad de eritrocitos que pasan por los capilares, pero hay poco volumen alveolar. Entonces estas unidades tampoco nos sirven para oxigenación. Y cuando estamos en reposo, como ustedes ahorita en la mesa, pues no hay necesidad de esto, pero cuando nos ponemos a caminar y aumentamos nuestro volumen minuto alveolar, es entonces cuando estas unidades de estar en etapa C pasan de nuevo a la etapa B, que es lo más fisiológico, y es por eso que en el ejercicio nuestro volumen pulmonar es normal. Y esto es muy importante porque cuando pedimos ahora sí que la espirometría y decimos, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene EPOC, nos vamos a encontrar con muchos casos en que el paciente está asintomático y se nos queda viendo, baja las cejas y con incredulidad nos dice, doctor, ¿por qué me dice que tengo EPOC si yo a mí no me falta el aire? Yo me siento bien, yo subo escaleras y todo. Claro, nomás cuando me pongo a correr o camino rápido, pues ahí sí me siento agitado, pero porque nunca hago ejercicio, pero por lo demás no me falta el aire. Y es entonces en estos casos que debemos de decir que el 60% de nuestra función pulmonar es perfectamente para hacer nuestra vida sedentaria, pero en esfuerzo sí ocupamos ese 40% de reserva, ¿sí? Esa es parte de la explicación. Bueno, en cuanto a la fisiopatología como tal del EPOC, hay una inflamación bronquial y de una disminución del calibre, la pérdida de la restricción elástica y la destrucción del parénquima pulmonar, que incluye enfisema. Aquí voy a dar una pausa porque los pacientes nos dicen, doctor, entonces yo tengo enfisema. No, realmente el enfisema es la descripción patológica de esta destrucción pulmonar. No podemos decir que nuestro paciente tiene enfisema si no le hicimos una tomografía y vemos las bulas y vemos la destrucción pulmonar, o no hacemos una biopsia pulmonar en donde se encuentra el enfisema. Porque realmente el enfisema, durante muchos años, el paciente cree que el EPOC es el enfisema y no. El enfisema es la descripción patológica de esa destrucción pulmonar. Entonces, nomás un poquito para esclarecer esta diferencia y transmitírsela a nuestros pacientes. Las consecuencias, como se los explicaba, aumento del trabajo respiratorio, al paciente le falta el aire, tiene tos, puede haber con o sin expectoración, retención de CO2 e hipoxia ya en las etapas finales. En cuanto al tipo de alteraciones que podemos encontrar en cuanto al EPOC, nuestra vía aérea normal, y cuando tenemos destrucción del pulmón, de los bronquios, o tenemos destrucción del alveolo. Cuando tenemos destrucción de los bronquios es entonces cuando hay mayores síntomas respiratorios y hablamos de un EPOC tipo bronquítico, o el paciente que está muy sintomático en cuanto a la tos y expectoración. Pero también tenemos el típico soplador azul que describía Nettel, que es ahora sí el tipo enfisematoso, que tiene mucha destrucción pulmonar, y le preguntamos, oiga, don Juan, ¿y a usted le falta el aire? Poquito, doctor. ¿Y tose? No, doctor. Y lo es sumamente con el tórax en tonel y unas pruebas de respiratorio muy bajas, pero no tose. ¿Y echa flema? No, doctor. A veces hasta quisiera echarlas, pero no, nunca las he hecho. Ese es el otro tipo, ¿no?
Y esta es la explicación de por qué tenemos un tipo o el otro. Esta descripción pues se ve muy bonito en los libros, es clásico que lo estudiamos, pero para sentidos prácticos no tiene ninguna utilidad. Si el tipo de enfisema es centrolobulillar o es panacinar, al paciente le da lo mismo, tiene la misma sintomatología. Para nosotros nos da lo mismo porque el tratamiento es el mismo, pero a los patólogos y a los radiólogos les encanta describir. Incluso la ponen siempre en las preguntas de examen. Por lo mismo se los tengo que explicar, pero realmente fisiológicamente el que tengan un enfisema de uno u otro en modos prácticos no nos interesa. La descripción patológica del enfisema, y aquí sí vemos las bulas y la destrucción pulmonar, y esto es un paciente como tenemos las bulas y mucha destrucción pulmonar, y tenemos zonas a veces que están de pulmón menos dañado, ¿no? Que es lo que le ayuda al paciente no tener tantos síntomas, pero realmente esto es el pulmón que nos queda como queso gruyere. Bueno, a este momento antes de hablar ya de las espirometrías, alguna comentario, queja, sugerencia. Doctor, por favor. Déjame ver si entendí la pregunta. ¿Qué relación tiene con un pulmón prematuro en un bebé con el desarrollo de EPOC? Claro. No hay estudios de corte que lo relacionen como tal de ser pequeño al adulto. Lo que sí hay estudios, por ejemplo, cuando hay displasia broncopulmonar, que es específicamente la enfermedad que estamos hablando, con la presencia de asma o hiperreactividad bronquial. Y el asma en grados severos eventualmente lleva un remodelamiento bronquial y en las etapas finales al EPOC. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología, cuando tenemos un pulmón de un prematuro que tuvo displasia broncopulmonar, que estuvo durante su infancia datos de asma, es muy probablemente que desarrolle EPOC, pero no por la fisiopatología de la exposición a los polvos, sino ahora sí la recepción propias del huésped. Otro ejemplo de pacientes que pueden desarrollar EPOC y que nunca estuvieron expuestos a productos tóxicos son los pacientes con bronquiectasias. Las bronquiectasias son inflamaciones crónicas y destrucción crónica de los bronquios, y el patrón es característico de obstrucción pulmonar, y el paciente nunca fumó y tienen EPOC por bronquiectasias, pero son debidas a las infecciones recurrentes. No sé si quedó respuesta. ¿Sí? Generalmente esos niños solamente si tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina nos manifiestan síntomas. No, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la presencia de displasia broncopulmonar, hasta donde yo esté enterado, aunque no soy neumólogo pediatra, no hay una relación. Puede haber pacientes que tengan las dos y muy mala suerte, pero no que la displasia broncopulmonar lleve a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Incluso hay otras proteínas que se llaman metaloproteinasas, y la sobreexpresión de las metaloproteinasas también pueden desencadenar bronquitis y EPOC. Ya van aproximadamente 10 o 12 metaloproteinasas descritas, pero cada año se están describiendo moléculas nuevas y estamos subdividiendo al EPOC. Desafortunadamente en nuestro medio nos quedamos con la información teórica, porque nos pasa igual con la deficiencia de antitripsina. Hacemos el diagnóstico, pero no podemos dar un tratamiento específico. Bueno, entonces ahora sí, hablando de la espirometría, y es una parte central y medular de este taller, en donde sí quiero que queden muy claros los conceptos, en que la espirometría es la única forma posible de diagnosticar el EPOC en las etapas tempranas, como ya se los expliqué con la radiografía, y es una parte muy importante
en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la clasificación del EPOC. Quisiera que levantaran la mano quién de ustedes tiene un electrocardiograma en su consultorio o en la clínica donde trabajan. Electrocardiograma. A ver, tentativamente. ¿De acá nadie tiene electrocardiograma? Ok. ¿O quién frecuenta? Acá son como 8 o 9 manos. ¿Quién de ustedes entonces, cuando llega un paciente con dolor de pecho, que le palpita el corazón, le manda un electrocardiograma? Ahora sí, por favor levanten la mano. Bueno, más de la mitad, supongo que la mitad lo manda directamente al cardiólogo, pero bueno, tenemos muy en la mente que el electrocardiograma se debe de pedir. Ahora quisiera que me dijeran quién de ustedes tiene en su consultorio un espirómetro. 1 acá, 2, 4, 5 espirómetros. ¿Y quién de ustedes manda una espirometría? Digo, si lo quieren decir adelante, si no, pues lo acepto que no, pero ¿quién de ustedes manda una espirometría cuando al paciente le falta el aire? Pues 3 manos más. Y realmente, allá hay otra por allá. Y realmente la espirometría es un estudio que es más antiguo que el electrocardiograma y es una base muy importante. Como el cardiólogo pide un electro, nosotros debemos de pedir una espirometría. Como el hematopo pide una biometría hemática para saber cuánto tiene de hemoglobina, nosotros debemos de pedir una espirometría. Y es muy importante que cualquier paciente que le falte el aire, hacerle una espirometría, porque la falta de aire puede ser por el corazón, como generalmente los pacientes dicen, doctor, me falta el aire, voy a ir con el cardiólogo. Pero no, espérate, el pulmón es la falta de aire, ¿no? Y es muy importante pedir la espirometría. Entonces, el objetivo principal en esta plática es que despertarles a ustedes la inquietud de hacerles espirometrías. Hay estudios que son incluso más económicos actualmente que un electrocardiograma y ustedes lo pueden tener en su consultorio, lo pueden poner y les va a quitar 10 minutos de su tiempo y económicamente les va a invertir, porque a los pacientes les encanta ir con el cardiólogo y cuando van con el electrocardiograma les cobran 400 o 500 pesos por el electrocardiograma, pero ya están felices porque tienen su electrocardiograma. Nosotros también vamos con el neumólogo y pedirle una espirometría y el paciente ya está feliz porque cómo está con la espirometría. Ese es un punto muy importante en los 5 minutos de dejar de fumar, decirle, mira, tú fumas, pero realmente ya hay consecuencias en tu espirometría y es la única forma de poderlo hacer. Entonces, es la prueba básica de la función pulmonar. Básicamente se puede hacer en clínicas o incluso en su consultorio. Sí les recomiendo que tengan un espirómetro, al igual que un electrocardiograma o un pulsoxímetro de pulso. Es muy sencillo tenerlo. Es un estudio no invasivo. Se puede hacer hasta portátil. Hay unos espirómetros que los puedes conectar al iPhone y es del tamaño de la palma de la mano, o sea, es muy pequeño. Pero un punto importante es, por lo cual tal vez no lo hacemos, es que requiere una participación activa del paciente. Todos los otros estudios, y volviendo al ejemplo del electrocardiograma, pues el paciente se acuesta y no hace nada, y aquí sí le tenemos que pedir que el paciente sople. Y hay una técnica importante para pedírsela. Adelante, doctor. Quería preguntarle, a un paciente que sature menos del 95, del 95 como tal, no. A un paciente que tenga una saturación de oxígeno baja, definida por menos de 90, más que la espirometría, sí es importante, pero más que la espirometría me gustaría tomar otro estudio que es un poco más específico, que se llama difusión de monóxido de carbono. Y ese ahorita lo voy a explicar. Sí es un estudio un poquito más completo, ¿sí? Pero es parte de la espirometría. Los dímeros D. El dímero D tiene una utilidad muy sencilla. El dímero D significa que es que el sistema de la coagulación está activado. Ahora, ¿por qué forma se activa el sistema de la coagulación? Cuando hay un coágulo, cuando hay una trauma o hay una infección. O sea, un golpe en las piernas, un hematoma, o una neumonía, o una tromboembolia pulmonar. Entonces el dímero D se activa en esos casos. Entonces llega un paciente con falta de aire, descartamos que no tenga un trauma,
no se ha golpeado las piernas, todo está bien, o sea, no tiene ninguna costilla rota. Descartamos que tenga neumonía, no tiene fiebre, no tiene esputo, pero el oxígeno está bajo y el dímero D está alto. ¿Qué significa? Lo más probable es que tenga un coágulo, ¿de acuerdo? Entonces nos orienta hacia el diagnóstico de un coágulo. Pero te la cambio. Llega un paciente joven con el dímero D, con el oxígeno limítrofe, 90%, y el dímero D está normal, pues no tiene activado el sistema de la coagulación, entonces no tiene tromboembolia. Entonces, en esos casos sí sirve. La utilidad en urgencias del dímero D es para descartar tromboembolia en pacientes de bajo grado. Esa es la utilidad. A los cardiólogos les encanta pedir el dímero D. ¡Ay, doctor, tiene dímero D de 5000! Ven a ver si a descartar tromboembolia pulmonar. No, espérate. Hay otras causas también que pueden ocasionar el dímero D, entre ellas la tromboembolia pulmonar. Y hay que hacer todo un trabajo y todo. Pero si un paciente tiene oxígeno bajo y el dímero D normal, la probabilidad de que sea tromboembolia es muy baja. Es esa la utilidad principal del dímero D. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? La espirometría valora si hay un patrón obstructivo en el pulmón y determina una respuesta terapéutica. Esto es, le pedimos una espirometría con y sin broncodilatador, que es la única forma de poder decir si la obstrucción al flujo de aire es fija o no es fija, o es dinámica, como en el caso de asma. Y es la única forma confiable y es el gol estándar para el diagnóstico de EPO. En cuanto a la técnica, aquí medimos el flujo expiratorio e inspiratorio durante la respiración forzada. Le pedimos al paciente que jale aire y que lo suelte con todas sus fuerzas. Con esto determinamos el volumen expiratorio por unidad de tiempo, que es el FEV1 o el volumen expiratorio forzado. Y puede ser 1 en el primer segundo, o sea, en ese primer segundo que el paciente está soplando, el volumen que tiene o la capacidad vital forzada, o sea, qué tanto aire va a exhalar este paciente. Puede realizarse en niños y en ancianos, pero requiere de la participación activa del sujeto. O sea, desafortunadamente hay pacientes o a veces hasta jóvenes que no tienen la coordinación de que sople, don Juan, sople con ganas, o sea, y se desgasta uno mucho. Pues ese paciente pues no hubo la coordinación, pues ni modo, no se pudo hacer. O el niño, pues no le vamos a pedir a un niño de 5 años que lo haga, aunque hay niños de 6 o en algunos casos de 5 que sí lo llegan a hacer, pero en promedio generalmente de 6 años en adelante ya lo podemos hacer. Las complicaciones, a ver, una vez, sople, no me gustó, otra vez, y después de 8 veces, espérame doctor, estoy mareado. O sea, ya sopló tantas veces que ya me mareó, incluso ya me mareé yo. La presencia de broncoespasmo, por soplar tanto puede haber después broncoespasmo, puede haber una fatiga muscular, sobre todo en pacientes que tienen mucha bronquitis, mucha expectoración. Doctor, yo estoy bien, pero jalo aire hondo y me agarro una tos, y tal cual. A ver, doña Mari, jale aire. Otra vez. Y nomás no podemos hacer que deje de toser, es una complicación descrita, o lipotimias. Un paciente muy famoso en nuestro estado y en la República, le hizo una espirometría y hizo tanto esfuerzo que empezó ¡pum! Y se me desmayó. Afortunadamente la mesa donde hago las espirometrías tiene barandal, tiene brazos, y ahí lo agarré. No, don Juan, espérenme. En 5 segundos pasa. ¿Qué me pasó, doctor? Nada, usted no se preocupe, pero no haga tanto esfuerzo. También pacientes que tienen historia de que cuando les dan los accesos de tos se desmayan, son pacientes que no les debemos exigir que hagan una expiración tan forzada porque pueden tener lipotimias. Pero en general es raro que esto suceda, pero bueno, sí tenemos que estar preparados para eso. Por ese sentido, nunca recomiendo que hagan una espirometría parado.
Porque luego el paciente, a ver, don Jorge, párese, sople aquí. Ok, doctor, y se para. Oiga, ¿por qué se para? Es que así tomo aire mejor. No, sentadito, no se me pare, ¿sí? Porque se me puede llegar a desmayar. El objetivo de la prueba es determinar si existe un patrón ventilatorio obstructivo. Realmente la espirometría, y aquí quiero ser muy claro, es para ver si hay un patrón obstructivo. Ese es el gol estándar. Indirectamente hay datos que nos dicen que puede haber un patrón restrictivo, o sea, que hay una restricción pulmonar, pero no está diseñada para eso. No podemos decir que hay un patrón restrictivo de forma directa porque no es la prueba ideal para eso. Y determinamos el grado de obstrucción. Hay otros factores que nos dicen que si hay una restricción o no, como lo vamos a ver más adelante, pero no la espirometría. El FEV1 es el factor pronóstico para evitar las complicaciones y es el estudio más sencillo de estudiar. Hay otros índices, el pico expiratorio 6, etcétera, el pico máximo, pero no es para los datos que queremos, ¿no? Y de acuerdo a esto, vamos a catalogar a nuestro paciente y entonces vamos a darle el tratamiento. Usted solamente va a usar salbutamol, usted va a usar ipratropio, a usted le vamos a dar una combinación de salbutamol con ipratropio, no, a usted le vamos a dar uno de larga duración, le vamos a dar tiatropio, o uno de los nuevos, como aclinidin, o glicopironio, o a usted le vamos a dar todo eso y además un esteroide inhalado, etc. Entonces sí es importante la espirometría. Y básicamente los volúmenes o lo que podemos ver aquí es en la inspiración cómo entra el aire y en la expiración cómo sale. Le pedimos que jale aire hondo y que lo eche con todas sus fuerzas y que salga y vemos los volúmenes o las capacidades, ¿no? Seguimos esto en el tiempo y vemos, por ejemplo, el volumen residual expiratorio o las capacidades pulmonares, ¿no? La capacidad lenta, la capacidad habitual, la capacidad habitual de reserva, el volumen residual inspiratorio, etc. Pero aquí ya no vamos a hacer tanto la espirometría, vamos a hacer la medición de volúmenes pulmonares. Aquí vamos a empezar centrados en la espirometría en cuanto a la obstrucción. Las mediciones espirométricas, medimos los volúmenes, el volumen residual respiratorio, la capacidad habitual y la capacidad vital residual, que es la capacidad inspiratoria o la capacidad funcional residual, o los volúmenes, el volumen residual o la capacidad vital, o la capacidad pulmonar total. ¿De acuerdo? La técnica, hay varias técnicas, básicamente se puede usar la pletismografía, que esto es el body box, esto es metemos al paciente dentro de una caja y el único lugar en todo el occidente del país que tiene un body box que funciona es en el centro médico y desafortunadamente funciona solamente 8 meses al año porque 3 está en mantenimiento, pero bueno, es el único que tenemos. Este es el gol estándar, es un equipo caro, de alto mantenimiento y es el mejor. Si tenemos oportunidad de mandar al paciente a esto, pues es lo ideal, pero es todo un camino, un calvario llegar, que el paciente sea a derechohabiente del IMSS y que lo vea en neumología, en el centro médico, y entonces ahí le pidan el estudio y que el estudio funcione, lo tenemos. Si no, tenemos otras formas, técnica por dilución de gases, o otros equipos más sencillos como el single breath, que es el Easy One ProLab, que estos hay aproximadamente 2 o 3 en Guadalajara y ya se pueden hacer de forma muy sencilla, y tenemos todos estos resultados, ¿no? La medición de los volúmenes pulmonares, la espirometría y la difusión de monóxido de carbono. Y la relación es muy buena con el body box y con un mantenimiento bastante sencillo. Aún así es un equipo que vale $50,000, entonces no en todos lados lo hay. Pero ya aquí en Guadalajara hay 3 lugares, 3 centros que lo hacen. Gracias.
Entonces, es muy sencillo. Le pedimos al paciente que exhale. Si hay una obstrucción en la vía aérea que está fuera del tórax, vamos a ver un flujo expiratorio o un asa plana. Y en la inspiración hay una asa plana. Les explico esta gráfica. Esta gráfica es el flujo, 1, 2, 3, 4 litros. Esto es los litros sobre segundo. Y esto es lo mides en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una obstrucción extratorácica y el patrón respiratorio, vemos que hay un aplanamiento tanto arriba como abajo. Entonces la espirometría nos sirve para detectar si la obstrucción es intratorácica o es extratorácica. Ahorita lo vamos a ver cómo se ve una obstrucción extratorácica. Entonces, en cuanto al tipo de curvas, es muy importante, y solamente viendo la curva nosotros nos damos una idea de qué es lo que está pasando en la espirometría. La espirometría, le pedimos al paciente que jale aire, jale, que sople con todas sus ganas, sople, y ya una vez que tiene el flujo pico, empieza a disminuir porque ya el paciente sopló la gran mayoría en el primer segundo y ya hasta el final y vuelve a jalar. Entonces, si se fijan, la curva es triangular, hay un pico, la forma de la curva es recta o discretamente panzoncita, ¿sí? Esta es una curva normal. Les recuerdo, una obstrucción fija, extratorácica, está amputada la parte de arriba y de abajo, y en la espirometría tenemos la parte, cucurucho o gorrito de duende, como lo quieran llamar, este pico, tenemos arriba y abajo. Esto es un patrón normal. Cuando hay una espirometría de este tipo, incluso sin ver los valores, les podemos decir que es una espirometría normal. Luego hay una obstrucción bronquial. La parte inspiratoria es normal, tiene un flujo expiratorio al inicio muy normal, porque la vía aérea grande está normal, pero rápidamente declina y el paciente se tarda en exhalar. Incluso son pacientes que están exhalando, porque se tardan en desinflar. Entonces, la forma de la curva es cóncava. Cuando vemos esta forma de curva, inmediatamente, sin ver los valores, vemos este es un patrón obstructivo. Eso es muy importante. El otro punto, en cuanto al restrictivo, y aquí que me hacían la pregunta con la fibrosis pulmonar, tenemos un paciente que la capacidad está limitada, o sea, no le entra mucho aire al paciente, como entra, sale, de arriba para abajo, y toda la parte final que el paciente se tarda en expirar, en echar el aire final, no lo tenemos, entonces sube y baja. Este es un patrón restrictivo, ¿de acuerdo? Lo que les explicaba, la compresión intratorácica o la extratorácica, y esta curva es muy importante y no la vemos frecuentemente si no la buscamos, que es como en sierra. Si se fijan, no está lineal, y aquí es importante porque muchos equipos de software la aplanan, o sea, cuando acaba de exhalar el paciente y lo vemos en la computadora, vemos esta curva con dientes de sierra, pero cuando le ponemos enter a la computadora y que nos dice que la curva es válida, sale aplanada. Y esta curva, ¿a qué se imaginan que pueda ser? La curva en serrucho. ¿Alguna idea? ¿Perdón, doctora? ¿No? Puede ser, exacto, puede ser por tos, pero principalmente es por apnea obstructiva del sueño. Cuando tenemos un paciente que tiene tejido muy redundante en la tráquea, entonces al soplar los tejidos empiezan a vibrar y eso provoca una fibración, y cuando vemos este tipo de curva es muy probable que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño. Esto es que cuando el paciente se duerme se colapsa la vía aérea y deja de respirar. Entonces es un dato indirecto pero muy característico de este tipo de curva. Aquí en detalle, ¿no? En cuanto a la medición de volúmenes pulmonares, o sea, esto es en cuanto a la espirometría.
Ahora vamos a hablar un poquito de la medición de los volúmenes pulmonares. Yo les digo a los pacientes que unas pruebas de funcionamiento respiratorio completas incluyen tres cosas. Incluyen la espirometría, que es la cantidad de aire que podemos mover. Incluyen el volumen pulmonar, esto es el tamaño del pulmón, para ver si hay atrapamiento de aire, si hay una restricción pulmonar, que es la platismografía. Y la capacidad de difusión de monóxido de carbono. La capacidad de difusión es la capacidad que tiene el pulmón para el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tan fisiológico, qué tiene el pulmón de esa capacidad? También la podemos medir. Entonces, unas pruebas de funcionamiento respiratorio completas deben de incluir esas tres: la espirometría, la difusión de monóxido de carbono y los volúmenes pulmonares. Eso es como la cereza en el pastel. Si ustedes nomás piden la espirometría nos va a dar mucha información. Pero bueno, ahorita en este taller les voy a explicar los tres. Esto es la medición de volúmenes pulmonares por la medición de difusión de helio, metano o gases inertes. Tenemos un cilindro que conocemos la cantidad de gas y entonces lo expiramos, le pedimos al paciente que vaya expirando y se va lavando. Y hay ecuaciones que nos dicen el tamaño de nuestros pulmones. Entonces se iguala la cantidad de nitrógeno en un lado y en el otro, y entonces podemos inferir cuánto volumen se quedó en el pulmón. Hay un riesgo de errores con la presencia de grandes bulas o un espacio muerto muy grande. Esto es que el aire quede atrapado, que impida la adecuada distribución de gas. Pero si nuestro paciente no tiene enfisema muy grande, este estudio es adecuado. Entonces, cuando vamos a medir los volúmenes pulmonares, hay tres objetivos: determinar la capacidad pulmonar total, esto es el tamaño del pulmón; determinar el volumen residual, o sea, qué tanto aire queda después de que le pedimos al paciente que exhale todo, es la capacidad residual; determina el grado del atrapamiento de aire, y es el único método para cuantificar una restricción pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando de una fibrosis pulmonar, forzosamente debemos de pedir al paciente una medición de volúmenes pulmonares. En otras palabras, la espirometría nos va a sugerir que hay una restricción pulmonar, pero el gol estándar es la medición de volúmenes pulmonares, y es el complemento de la espirometría. Y la tercera prueba que les comentaba, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, es la prueba que determina la capacidad de intercambio de gases de forma global, nos dice cuánto hay de volumen alveolar, determina el compromiso de la circulación pulmonar. Es, por ejemplo, la única forma de saber si el paciente está cursando con una hemorragia alveolar o está cursando con datos de alteraciones en la circulación pulmonar como tromboembolia o hipertensión arterial pulmonar. Y aquí lo único que pedimos es que el paciente retenga la respiración 10 segundos y está influenciado por los niveles de hemoglobina y la altura, que esto lo vamos a ver más adelante, y nos da índices ajustados para el volumen alveolar. Pero realmente es una prueba muy completa y muy específica para nuestro pulmón, y la podemos hacer en nuestro medio. Hasta hace 2 años no se hacía en ningún lado en Guadalajara, pero ya les repito, hay 3 centros que la hacen, incluido el centro médico. Y la medición del volumen alveolar, tenemos que le damos al paciente a inhalar dióxido de carbono, que es ese triangulito, llega al alveolo, llegan las moléculas de oxígeno y se unen a la hemoglobina. Nosotros sabemos cuánto dióxido de carbono tenemos, cuánto le estamos dando. Después de 10 segundos sabemos cuánto exhala, y por la diferencia entre lo que entra versus lo que sale, pues es la cantidad que se queda a la hemoglobina. Y como tiene una capacidad de 200 veces mayores de afinidad de la hemoglobina que el oxígeno, pues es lo que no medimos, lo que nos hace falta en lo que se fue la hemoglobina, y eso le damos un valor. ¿De acuerdo? La técnica puede ser usada en ejercicio para determinar el tiempo de circulación de la unidad alveolo-capilar, y debe de haber ciertos cuidados en las técnicas. Por ejemplo, no debe de haber maniobras de Valsalva o Müller, que esto es esfuerzos inspiratorios o exhalatorios. El paciente no debe fumar
en las 4 horas previas al estudio. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono del cigarro se asocia a alteración de los valores, o igual los valores alterados en pacientes, por ejemplo, con anemia, y el paciente debe estar en reposo por lo menos cada 4 minutos. Lo que les explicaba, la capacidad de difusión de monóxido de carbono de acuerdo al grado de hemoglobina, hay una relación lineal entre este porcentaje del DLCO con los niveles de hemoglobina. Entonces, en nuestro medio, entre la hemoglobina normal, digamos que es de 12 a 14, estamos entre el 90 y el 100%. Cuando tenemos una hemoglobina normal, lo podemos hacer, pero idealmente esta prueba siempre debe ser corregida con los valores de hemoglobina, que eso es un fastidio porque le tenemos que pedir una prueba extra que mida el hematocrito, o que mida la hemoglobina, o que tenga una biometría hemática. Pero si tenemos historia de que no tienen problemas pulmonares, pues podemos inferir que los valores son adecuados, pero si queremos ser muy puristas, sí tenemos que corregirlo con los niveles de hemoglobina. Y de acuerdo a la altitud, puede haber hasta un 20% si estamos a nivel del mar o a nivel del Estado de México, por ejemplo en Toluca, ¿no? Nosotros estamos aquí, 1500 metros, realmente hay un 107% de difusión, o sea, se ajustan los valores a la prueba y no hay tanto problema, ¿no? Pero todo eso, el laboratorio que está estandarizado, que está entrenado, son lo que lo deben de hacer, pero a ustedes deben de conocer cómo se hace esta prueba y los valores de corrección, ¿no? Esta prueba, básicamente, la difusión de monóxido de carbono es el complemento de la espirometría. Ahorita si tenemos un valor del FEV1 o el FSC normal, esto es la relación entre el aire, la capacidad vital sobre el aire que podemos exhalar. Si hay una restricción o una obstrucción, nos podemos decir si es normal o no. Si es normal, el DLCO es normal, pues nuestro paciente está normal. Si hay una restricción, esto es, digamos que está bajo, digamos que hay una obstrucción, y el DLCO, tenemos en la espirometría una obstrucción, y el DLCO es normal, pues estamos hablando de un paciente con asma. Si el DLCO está normal, o sea, disminuido, estamos hablando de que hay una destrucción pulmonar, y una obstrucción asociada a una destrucción pulmonar, estamos hablando de un EPOC o de un enfisema. Es la única forma en los pacientes que tienen enfisema y que son hiperreactores, lo podemos diferenciar. Esto es específicamente un grupo de pacientes que se llama ACOS, o enfermedad que tienen asma asociadas a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es EPOC con pacientes con asma, que los encontramos. El DLCO es el que nos puede marcar esta diferencia, y esto es muy sencillo de ver. Dice, ¿cómo asma con EPOC? ¿Quién de ustedes no ha tenido un paciente que tiene asma, estuvo más o menos controlado, pero fumó, y fumaba bien, una cajetilla por 20 años, y entonces dices, ah caray, ¿tiene asma o tiene EPOC? Y en la espirometría es una obstrucción. La única forma es eso, ¿no? Los hallazgos en cuanto al EPOC, hay en la espirometría un atrapamiento de aire, después inhalan, exhalan, y esta curva, inhalan, exhalan, se pone más alta, porque aquí esto es un atrapamiento de aire porque el paciente no puede exhalar correctamente. ¿Y qué pasa cuando le pedimos al paciente que inhale o exhale con el ejercicio? Como tenemos menos tiempo para exhalar, y como les explicaba que la exhalación es un movimiento pasivo, el atrapamiento de aire se vuelve mucho más alto. Entonces hay una prueba específica que se llama medición de volumen en 6 minutos, en 1 minuto, que lo pedimos al paciente que inhale, exhale, exhale, y entonces esta prueba es muy específica para encontrar lo que nosotros llamamos como hiperinsuflación dinámica.
Bueno, de acuerdo a la clasificación de la American Thoracic Society, y lo que me gustaría que se quedara, además de la espirometría, son dos cosas. Cuando tenemos una espirometría, tenemos que ver la relación que hay entre la capacidad vital forzada, o sea, qué tanto el paciente exhala, la curva, lo voy a regresar, la curva, esto está un poco lento, primero llegamos, creo que nada más. Ok, la curva, la capacidad vital forzada es qué tanto aire llega hasta acá con la relación del aire que suelta en el primer segundo. Que en el primer segundo puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá. Generalmente esta curva es mayor del 75%. Cuando tenemos esta curva, en el primer segundo nos va a aparecer una rayita aquí que nos va a salir que esa relación es más baja. Entonces, cuando esa relación, el FEB1 sobre el FBC, es menos del 75%, automáticamente estamos hablando de una obstrucción. Entonces, el primer dato que ustedes tienen que ver, ahorita les voy a demostrar, hay chorrocientos mil números, pero el primer dato que les deben de fijar es la relación entre el FB1 contra el FBC. Si es menos del 75%, estamos hablando con una obstrucción. Si es más del 75%, es normal, a grosso modo. Y luego nos vamos al FEB1. Si es menos del 80%, entonces estamos hablando de una restricción que puede ser leve, moderada, severa o muy severa. Y esto es en relación con en relación con el valor, si es del menos del 80%, 60%, 60, 40% o 40%. ¿De acuerdo? Es el segundo dato que tenemos que ver. Entonces, de tanto número que se van a encontrar en el reporte, para ver si hay una obstrucción, nos debemos de ver de nuevo en la relación FEB1, FBC y la relación absoluta del FEB1. Podemos concluir que las pruebas de función respiratoria son una base importante en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pruebas pulmonares. Pueden ser fácilmente realizadas con mínimas complicaciones, determinan el estado actual y pronóstico de la función respiratoria, son un criterio de invalidez legal, o sea, con esto podemos decir legalmente si el paciente está inválido o no, y debemos de popularizar su uso. Entonces aquí yo les dejo la espinita de que si tienen oportunidad y quieren hacer la inversión de tener un espirómetro con la consulta, adelante. Hay cursos que se dan para capacitación y el manejo y la realización de espirometrías, que son muy sencillos y fácilmente lo pueden hacer. Y si no quieren hacer esa inversión, pues bueno, hay lugares específicos para mandarlo a hacer y solicitarlos. Incluso hay algunas compañías farmacéuticas que las hacen de forma gratuita. Entonces, pues bueno, ya platicarán cada uno con su consultorio. El diagnóstico del EPOC es principalmente clínico, ayudado de las pruebas de filtro respiratorio y finalmente radiológico, pero en las etapas finales de la enfermedad. Si hay tiempo y tienen ganas, podemos revisar algunos ejemplos de espirometrías. Si no, pues muchas gracias. No sé. ¿Cómo andamos? ¿Sí? Ok. Permítanme un momento entonces.
taller quiero que sea más activa, entonces hay muchas cosas que podemos hacer al respecto. Es otra de las cosas que les recomiendo. Mándense ustedes a hacer una placa para ustedes y una espirometría para ustedes. La mejor forma de poder saber lo que es un valor normal, si ustedes cómo se sienten, es en ustedes mismos. Entonces les voy a enseñar la mía. A ver, doctora, ya empezó usted, aquí a la derecha. La doctora me dice que fumé. ¿Por qué? ¿Por qué usted? No, está bien. ¿Qué tiene usted que ver primero en la gráfica que le llamó la atención por decir que fumé? No, perdón. Lo primero que tenemos que ver en la gráfica, acuérdense, es la forma de la curva. Sí. La forma de la curva está inspiratoria, es normal. El flujo expiratorio es normal. Pero está como panzoncita, plana, cóncava. Cóncava, correcto. Entonces tengo, sin ver los números, tengo un flujo expiratorio cóncavo. ¿Por qué? Porque fumé, tengo EPOC o porque tengo asma. Y en este caso yo tengo asma. Entonces tengo una obstrucción, sin ver los números, les puedo decir que tengo una obstrucción leve, pero tengo una obstrucción porque yo tengo asma. Entonces el primer dato es la forma de la curva. Nos vamos a la relación FEB1-FBC. Yo tengo 78.8. Mi predicho es del 80%. Y tengo 78%. Está discretamente baja. No alcanzo una relación menos del 75 para decir que es una obstrucción fija. Pero yo tengo una obstrucción leve o mínima en las vías aéreas distales. Y esto lo vemos con el FEB1. Yo tengo 3.76 litros, que equivale al 82%. O sea, estoy apenas en el límite inferior. Entonces, categóricamente, ven esta espirometría, tienen que decir que esta es una espirometría normal. Yo no podría entrar a un estudio clínico que busque un paciente con obstrucción, porque no alcanzo esos valores que les había explicado, pero en la vida real yo tengo una obstrucción mínima, pequeña, por los datos de la curva, y porque estoy mordiendo los límites inferiores. Y esto se explica porque yo tengo asma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene alguna relación de vivir al nivel del mar o a una altura considerable por no. En cuanto al nivel del mar, para la espirometría no tiene relación. Para el DLCO sí, como se lo expliqué, pero tampoco con los volúmenes pulmonares. Claro que sí. Ahí vamos a ver en el aspecto técnico de la reproducibilidad. La reproducibilidad nos permite que solo tenga el 5% de variación. Sin embargo, en algunos lugares te puedes hacer hasta el 10%. Y hay en algunas ocasiones que el paciente tiene una sí, otra no, y es un merequetengue. La espirometría no es el promedio de todas las respiraciones, ni es la que más nos guste, ¿no? Es la mejor prueba que puede hacer. Por eso, la prueba siempre es la mejor. No la más bonita o la que querramos que se ajusta más al paciente, sino la mejor. Tenemos solamente 8 oportunidades para hacerlas sin que el paciente se fatigue. ¿De acuerdo? Eso ya interviene un poco en la técnica en cuanto a la variabilidad. Y la calidad de la sesión, aquí no la dice. Mi calidad de la sesión, en este caso, es de diferencia o la variabilidad del 1.4%. Estoy menos del 5%, entonces la prueba es válida. ¿De acuerdo? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces tenemos una variabilidad muy alta
porque el paciente se fatiga, porque tiene tos o porque el paciente de plano no puede, no debemos de ajustarnos al 100%, pero en esos casos nos da una idea muy objetiva de cómo está el paciente. Yo tengo pacientes, el que les platiqué de la lipotimia, solo le hice una, pero usted dígame, doctor, ¿voy a hacerle 2 más? No, entonces me quedé con una. Si la voy a meter en un estudio clínico, voy a decir, doctor, usted me dijo como criterio de invalidez, algo médico legal, esa prueba no es válida. Pues sí, doctor, tiene usted razón, pero solamente pude tener una, pero esa una puede ser que no era para el diagnóstico. Entonces, tampoco debemos de descartarla, la calidad de la prueba, pero sí es un punto muy importante el que usted puso. Bueno, luego me voy al DLCO. El DLCO es este número de acá y tengo 151%. ¿Qué opinan de ese DLCO? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Soy Superman por tener 50% por arriba del valor normal o qué? Cristian, ¿quieres comentar algo de ese DLCO tan alto? ¿No? Ese DLCO tan alto, al paciente probablemente lo pongo muy contento porque estoy 150%, pero no es así. En este caso, cuando tenemos un DLCO elevado, nos habla de que hay un atrapamiento pulmonar. O sea, el aire se queda dentro del alveolo más tiempo y entonces difunde más y falsamente se eleva. Entonces, cuando hay un DLCO elevado, es reflejo de atrapamiento pulmonar. Y como yo les platiqué que tengo asma, y mi forma de la curva tiene una mínima obstrucción, y tengo un DLCO muy elevado, pues tengo un atrapamiento pulmonar. ¿De acuerdo? Es bueno, pero no tan bueno. Seguimos, pues, mi volumen alveolar, ese sí es normal, el 104%, y el TLC, o la capacidad pulmonar total, es Total Lung Capacity, la tengo al 100%, o sea, el tamaño de mis pulmones es normal. ¿De acuerdo? Entonces, va otra. Una sencilla. ¿Algún voluntario que diga qué forma de la curva tiene esta? ¿Perdón, quién dijo? Cóncava. Cóncava, doctor, perfecto. Tenemos una inspiración más o menos normal, tenemos el flujo expiratorio muy alto, pero está como resbaladilla, cóncava. ¿Y cóncava corresponde, doctora? Obstrucción, perfecto. Entonces, sin ver valores, les digo, tiene este paciente una obstrucción pulmonar. Ya vimos la forma de la curva. Paso número 2. ¿Qué valor es el que tenemos que ver? A ver, alguna mesa de este lado que me diga cuál es el segundo valor que tenemos que ver en la espirometría. ¿Algún valiente o valiente? ¿No? En esta mesa alguien de aquí que diga cuál es el segundo valor. Correcto, la relación FEB1-FBC es esta y el límite, la prueba es 60%, 56%. En esta prueba la mejor fue del 65%, que corresponde, tenemos un valor de relación FEB1 menor al 75% y corresponde a obstrucción, perfecto. Entonces, la forma de la curva es obstructiva. Nuestra relación FEB1-FBC es obstructiva y nos vamos finalmente, a ver acá de este lado, al FEB1, correcto. El FEB1
que en este caso es el verde, es de 2.67 litros, que equivale al 89%. Esto, el 89% que es del predicho, es casi normal, pero con una obstrucción del 65%, este paciente tiene un EPOC en grado leve. ¿De acuerdo? Luego nos vamos al DLCO. El DLCO está al 61%. Ahora sí, en esta mesa alguien quiera platicar. DLCO del 61%, ¿a qué corresponde? Doctora, ¿no escuché? A una destrucción pulmonar, muy bien. Entonces, este paciente, a pesar de que tiene un FEV1 casi normal del 89%, tiene una destrucción pulmonar, tiene 40% menos en capacidad de difusión de oxígeno. Probablemente este paciente esté requiriendo oxígeno o la saturación esté baja, como me preguntaban acá, si la espirometría tiene relación con la oxigenación. Pues vemos que el DLCO está bajo. Y finalmente nos vamos al Total Lung Capacity o capacidad pulmonar total, que está al 97%, que está en relación con el FEV1, que está prácticamente normal. ¿Está muy representativo? ¿Alguna duda de estos ejemplos? ¿No? Ok. Vamos a otro un poquito más complicado. Ok. Alguien que me diga cuál es la forma de la curva. Estos puntos es el valor normal. La forma de la curva, ¿cómo la ven? Cóncava totalmente. Tenemos una obstrucción. Simplemente de verlo, tenemos una obstrucción. Y simplemente de verlo, sabemos que es una obstrucción grave porque miren, no alcanza los valores superiores. Entonces tenemos nuestro FEV1, ¿cómo esperan que esté? Bajo. El FEV1, 42%. O sea, la relación FEV1-FVC es del 42%. Y ella sopla 500 mililitros. El FEV1, la capacidad de aire que mueve en el primer segundo, 500 mililitros. Solamente el 27%. Esto es estadio D, es muy grave. Es el grado máximo de obstrucción, ¿sí? En esta prueba, la gente muy purista va a decir, oiga doctor, su variabilidad de la prueba fue muy alta, fue del 10%. ¿No es válida la prueba? ¿La paciente no tiene EPOC grave? No. Apenas pueden vivir moviendo medio litro de aire, pues la variabilidad de la prueba va a ser muy alta. Y no por eso vamos a excluirla y vamos a decirle que el paciente no tiene una prueba muy anormal. ¿Cómo se imaginan que esté el DLCO en este caso? O la difusión de oxígeno. El DLCO, 27%. O sea, esta paciente estaba sumamente limitada y dependiente de oxígeno las 24 horas, porque el valor normal del DLCO estaba sumamente bajo. ¿Y cómo se imaginan que esté el tamaño de sus pulmones? Su Total Lung Capacity, 56%. O sea, también esta pobre señora, desafortunadamente, falleció a los 6 meses de este estudio. Y fue una de las radiografías que les demostré que no parecía que estuviera tan mal. Luego, les voy a enseñar la otra radiografía. Esta está bien.
peso es normal. La forma de la curva, en esta mesa, ¿alguien que nos quiera decir qué forma de la curva tiene? ¿Doctora? Cóncava, obstructiva. Sin ver los números, le digo, esta curva tiene una obstrucción pulmonar. Ok, efectivamente nos vamos al FEB1, FBC, 61%, menos del 75% es una obstrucción pulmonar. Y luego nos vamos al FEB1. ¿No tienen otro apuntador? Porque ya se acabó la pila. Pero bueno, ya quiso funcionar. El FEB1 tiene 1.56, que es el 79%, apenas en el límite inferior. Tiene una obstrucción leve en la vía aérea. Esta paciente, y no traigo ahorita la prueba de broncodilatador, esta paciente tiene asma. La prueba con broncodilatación mejora la obstrucción, entonces con eso decimos, no es una obstrucción fija, tiene una obstrucción dinámica. Y si vemos el DLCO, está al 100%. Entonces, no tiene destrucción de parénquima pulmonar, es un dato para decir que esta paciente no tiene EPOC, tiene asma. ¿Y sería el mismo caso para una hiperreactividad nasofacial? Creo que aquí tengo una hiperactividad, ahorita se los voy a mostrar. Y sí, es correcto, es unos volúmenes pulmonares normales y hay una respuesta de la broncodilatación más de 200 mililitros o del 12%. Me preguntan que si puedo yo pedir la prueba con broncodilatador. Totalmente. Ustedes pueden pedir la espirometría simple, la espirometría con broncodilatador, la espirometría con broncodilatador y difusión de monóxido de carbono, la espirometría simple con broncodilatador, difusión de monóxido de carbono y volúmenes pulmonares. Pueden pedir ustedes 1, 2, 3, lo que ustedes necesiten. Y el TLC, otra vez 112%, muy parecido a la espirometría mía, que hay atrapamiento pulmonar y el TLCO está un poquito alto. ¿De acuerdo? Cuando hay me preguntan que si cuando el broncodilatador abre, cuando hay una obstrucción fija, sí puede haber, pero siempre persiste la obstrucción. Y eso es EPOC, porque eso, la definición es una obstrucción persistente al flujo de aire. En el caso de asma, se resuelve completamente la obstrucción. No siempre. En algunos casos, cuando el asma es muy severa y lleva mucho tiempo, la obstrucción puede ser fija. Entonces ya es un asma con EPOC y es un ACOS, pero hablando de los términos absolutos, sí sería un diagnóstico diferencial. Bueno, ¿seguimos con más casos? Tan interesante, ¿no? Ok. María de Jesús. Este está muy interesante. Esta paciente, pobrecita, acaba de fallecer la semana pasada, hace una semana exactamente, y falleció por influenza. La prueba fue positiva para influenza. Híjole, no traigo aquí la forma de la curva. Me van a disculpar, pero no traigo la forma de la curva. Lo que les quiero demostrar es que en esta paciente tenía dos enfermedades. Tenía una enfermedad que se llama sarcoidosis pulmonar, que puede dar una obstrucción fija, y tenía una hipertensión arterial pulmonar por tromboembolia pulmonar crónica. Entonces, la relación FEB1 está baja, tiene un patrón obstructivo, consistente con su diagnóstico de sarcoidosis, del 57%. Y nos vamos al FEB1. No tengo el FEB1. Qué pena me da. Déjame ver si lo encuentro más abajo. No lo tengo. El FEB1 no lo trae, pero esta prueba se las quise enseñar porque el DLCO
este valor es real, 2%. O sea, la reserva pulmonar y la capacidad que tenía esta paciente para difundir oxígeno era terriblemente mal. Estaba dependiente de 7 litros de oxígeno continuo. Cuando se quitaba el oxígeno, la saturación bajaba al 60%. Y eso explica cuando le pegó la influenza, la mató. Así es. Una DLCO muy baja y el otro, el TLC, ¿dónde está? El TLC con un volumen pulmonar normal. Les voy a enseñar otro de restricción. ¿Qué es este? No, bueno, pero igual no sirve. Este es un hombre que llegó conmigo el año pasado solamente porque le faltaba el aire. No tenía tos, no tenía expectoración, pero solamente le faltaba el aire cuando subía las escaleras, un piso de su casa, se sentía fatigado. Le puse el pulsoxímetro y estaba bajo. ¿Qué forma de la curva ven aquí? Obstrucción. Y es una obstrucción severa. Vemos la relación FB1-FBC del 42, menos del 70, obstrucción. Vemos el FB1, 1 litro 100, 32%. ¿Sí? Es una obstrucción severa. Nos vamos al DLCO, 57% del valor normal. Esto hace diagnóstico de enfisema y efectivamente este paciente tiene enfisema, es una de las radiografías que les enseñé. Y el TLC es solamente del 80%. Creo que tengo todas, pero yo creo que ya con estas como las más representativas, ¿no? ¿Tiene alguna donde, bueno, ya voy a entrar en diagnóstico diferencial, en donde haya requerido hacer una gasometría? En general, doctor, cuando tenemos un DLCO abajo del 80% en sentido estricto, sí se tiene que hacer una gasometría. El problema con la gasometría es el siguiente: se tiene que procesar en menos de 15 minutos. Entonces, los únicos lugares donde hay un gasómetro y la procesan en menos de 15 minutos son en los hospitales. De los lugares donde hay equipo con DLCO, solamente en el centro médico es donde está. En ninguno de los otros equipos lo tienen. Entonces, en sentido estricto debí de haber hecho con la gasometría, pero en la práctica no tenemos el gasómetro ahí. ¿De acuerdo? Pero sí, la información gasométrica es importante, sobre todo para la retención de CO2. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le recordamos que la segunda sesión sería el 17, aquí mismo, a las 8:30.